Ok. Por favor, confirmen si se ve la pantalla. Estoy mostrando un PDF. ¿Se ve? Sí. Sí, Excelente. profe, claro. Muy bien. Eso es bueno entonces. Estoy listo entonces. Bueno, miren, la clase de hoy vamos a hacer unos ejercicios, o un ejercicio, vamos a mostrar un ejercicio de tipo parcial sobre análisis estadístico básico de datos, ¿ok? Esta fue la primera pregunta del examen parcial de hace un año, del 2 de noviembre justamente, ¿ok? Leo aquí rapidito por si de repente algunos no pueden leer bien la letra. En una determinada empresa metalmecánica se realizó un estudio de tiempos del puesto de trabajo del operador desmerilado, obteniéndose una muestra de 500 datos de tiempos de operación por pieza en segundos, medidos en segundos. Dichos datos fueron agrupados en 7 clases con las siguientes características. 1. Hasta la cuarta clase están acumulados el 64% de los datos. 2. Si se eliminan los datos de la primera y de la séptima clase, tengan en cuenta que son 7 clases las que mencionan en el enunciado. El tiempo de operación promedio es de 14,8681 segundos. 3. El 24% de los datos están concentrados en la cuarta clase. 4. El total de datos acumulados hasta la tercera clase equivale al doble del total de datos acumulados en la clase anterior. 5. El 9% de los datos están repartidos solo en la primera y en la séptima clase. 6. El 84% de los datos están acumulados hasta la quinta clase. 7. El percentil 96 coincide con el límite superior de la sexta clase. Y 8. La desviación intercuartílica es de 4,6 segundos. Esto nos hacen 2 preguntas. La primera de ellas es hallar la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias, ¿qué viene siendo? Si recordamos un poco la clase anterior, esta tabla que vemos aquí, la matriz de datos, también se conoce como distribución de clase o distribución de frecuencias por clase. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo esta primera pregunta? Hallar una tabla de este estilo, donde tengamos distribuida la información sobre las clases, los límites inferior y superior de cada clase, los centros de la clase y los datos de la clase. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hallar. Más adelante nos van a pedir información sobre lo siguiente. Considerando todos los datos, determina el porcentaje de datos comprendidos en el intervalo x barra menos s, x barra más s. Recordemos que x barra, ¿qué representa? Representa la media aritmética de los datos, ¿ok? Y s representa la varianza muestral de los datos, ¿ok? Bueno, esto es pues una pregunta típica de un examen parcial. Más o menos ese va a ser el estilo de las preguntas que ustedes tendrán que resolver el día del examen que van a tener ustedes después en noviembre, ¿ok? Vamos a empezar primero por analizar cada uno de estos enunciados, ¿ok? De estos numerales romanos, a ver qué tipo de información podemos extraer de cada uno de estos. El primero de ellos, ¿ok? Me voy a apoyar un poco en la herramienta de notas, ¿ok? Ya que no tengo cómo escribir por acá. Bueno, sí tengo, pero esa herramienta no es muy práctica, la de Zoom, entonces prefiero usar esta. A ver, ¿qué información podemos extraer de acá? Hasta la cuarta clase están acumulados el 64% de los datos. A ver, vamos a hacer esto un poco interactivo. ¿Quién de ustedes me dice qué significa esa frase? A ver si ya han ido estudiando. ¿Qué ecuación puedo plantear yo de ahí a partir de esta frase? Una suma. Una suma. Un Vamos a suma ver. de las 4 primeras clases igual a 0,64. Ajá, y esa suma, ¿qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar F mayúsculas, F minúsculas, H minúsculas, H mayúsculas. F minúscula. Sería algo así como esto. Vamos a ver. F1 más F minúscula 2 más F minúscula 3 más F minúscula 4, ¿cierto? ¿Y eso a qué es igual? Sí.
A 320. 0,64. 0,64. 0,64. 0.64. A ver, ¿qué les pregunto? ¿Eso está correcto? ¿Qué tengo que sumar yo aquí? ¿Fs o Hs? Ah, no, perdón, era H. Las H, que es el porcentaje. Exactamente. ¿Pero qué H son estas? ¿Minúsculas o Las, mayúsculas? H las minúsculas. mayúscula. No, Muy sería H bien. mayúscula. Vamos a poner aquí entonces las H's. Fíjense que tienen que estar atentos a eso, esos detallitos. Estas vienen siendo entonces las H minúsculas que corresponden a las frecuencias relativas. Y cuando nosotros sumamos estas 4 frecuencias relativas acumuladas, ¿eso a qué es igual también? A H mayúscula. Correcto, pero ¿de cuál clase? De la cuarta clase. De la 4. Excelente. Muy bien. Aquí tenemos la primera parte de información, pero también podemos extraer más cosas. Fíjense que si nosotros sabemos que estos son 500 datos, ¿verdad? ¿Qué otra información puedo obtener? Que n es igual a 500. Correcto, n es igual a 500. Si yo sé que h mayúscula 4 vale 0,64, ¿verdad? Y yo sé que la muestra de datos es de 500, ¿qué otra información puedo obtener aquí? F mayúscula, ¿no? Correcto. Esto vendría siendo f. Vamos a ver si lo coloqué. Uy, ¿qué pasó? Ajá. 500 por H4 mayúscula. ¿Y cuánto da eso? De una vez, ya que ustedes están pilas. ¿Cuánto da 0,64 por 500? 320. 320. 320. Muy bien. Fíjense toda la información que pudimos extraer, nada más analizando brevemente el primer literal o el primer numeral romano. ¿Alguna otra información que podamos extraer de aquí hasta los momentos? Sería eso, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver si ahí está la información. Vamos ahora a analizar el segundo literal. Ayúdenme ustedes entonces. Vamos aquí a analizar esto. Si se eliminan los datos de la primera y de la séptima clase, el tiempo de operación promedio es de 14,8681 segundos. Ok, eso estamos haciendo referencia a qué ecuación, a qué herramienta. Piensen un poquito. Esto fue una de las últimas cosas que yo dije en la videoconferencia del martes. La media recortada. Correcto, esa es una media recortada. ¿Qué vamos a hacer con esa media recortada? Vamos, en vez de calcular la media de todos los datos agrupados en las 7 clases, ¿verdad? En algún momento del ejercicio, cuando ya tengamos la información de las 7 clases, ¿verdad? Vamos a descartar la primera y la última clase y procederemos a calcular la media, o por lo menos a plantear la ecuación de la media. Y después de esa ecuación del otro lado de la igualdad lo igualaremos a 14,8681 y veremos si podemos despejar algún parámetro de allí, ¿correcto? Entonces esto es media recortada. Ok, vamos a tenerla ahí a la mano. Seguimos deduciendo. Tercero, el 24% de los datos está concentrado en la cuarta clase, ¿correcto? ¿Qué información podemos nosotros deducir de ese enunciado? Me están diciendo que están concentrados y me están hablando de porcentaje. ¿Eso qué vendría siendo? Primero que nada, ¿cómo es porcentaje? Si es un porcentaje, ¿qué vendría siendo? ¿Una F o una H? Una H. Una H. Ahora me están diciendo que están concentrados. Si están concentrados, ¿es una H minúscula o una H mayúscula? Minúscula. Una Minúscula, H, ¿no? ¿cuál? Minúscula. Minúscula, correcto. ¿Y en cuál clase estamos? Esa sería H, ¿cuál? De la 4. H4. H4. Excelente. Entonces aquí ya tenemos que me dicen que es 0,24, ¿verdad? ¿Qué otra información podemos extraer de acá? H4 mayúscula.
H4 mayúscula. ¿Cómo sería H4 mayúscula? Sería 500 por 0,24. Si yo multiplico 500, vamos a ver, 500 por 0.24, ¿cuánto da eso? 120. 120. Ese es un Calcularíamos valor la correspondiente. frecuencia de esa clase, ¿no? Eso sería correspondiente a una H mayúscula o a otra cosa. No, a la frecuencia de esa clase, ¿no, profe? No, perdón, La sería F F minúscula. mayúscula. F mayúscula cuarta. F mayúscula 4. Perfecto. De aquí también podemos nosotros deducir, podemos empezar a hacer las siguientes deducciones. Podemos decir que F4 mayúscula es igual a ¿qué cosa? A F minúscula 1 más F minúscula 2 más F minúscula 3 más F minúscula 4. ¿Lo ven? También es bueno que vayamos planteando algunas ecuaciones que nos pueden servir de referencia, porque como se fijarán, al tener tantos enunciados, podemos entonces generar tantas ecuaciones con tantas incógnitas. Lo ideal es que, por supuesto, el número de ecuaciones sea igual a ¿qué cosa? Al número de incógnitas, ¿verdad? Entonces, Profe, hay una una pregunta. dígame. Cuando te dice el 24% de los datos está concentrado en la cuarta clase, ¿quiere decir solo en la cuarta clase o desde la clase 1 hasta la 4? Esa es la gran diferencia. Cuando me dicen que están concentrados, significa que están aglutinados, concentrados, todos allí en esa única clase, en esa cuarta clase. Eso es distinto a cuando me dicen acumulados hasta la cuarta clase. Cuando me dicen que están... ¿Sí? Entonces, cuando hallamos la F mayúscula, ¿por qué es la suma de F1 más F2 más F3? O sea, ¿por qué 500 por 0,24 es la F mayúscula? Si no es la Vamos a acumulada, ver. sino... Ya va. Vamos a ver acá. O sea, debería ser la F minúscula 4. A ver. Ah, no, es que me perdí aquí con ustedes. ¿Verdad? Ya va. ¿Dónde nos habíamos quedado? H4 igual a 0,24, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos? ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos ese 0.24 por 500? ¿A qué eso es igual? Habíamos dicho que eso vale. AFI. Bueno, A F4. frecuencia absoluta de esa clase, ¿no, profe? ¿Cuánto da Sería eso? la frecuencia absoluta de esa clase. 120. 120. Menos mal que te diste cuenta, porque yo después me distraje y empecé a decir otra cosa. ¿Eso a qué? Profe, hay unas personas esperando acceso. Disculpe. Muy bien, ya les vamos a dar acceso. ¿Eso a qué va a ser igual entonces? ¿A una F mayúscula o una F minúscula? Menos mal que te diste cuenta. ¿Eso sería igual a qué? minúscula. F minúscula. F minúscula. Muy bien, bueno, menos mal. ¿Eso que vendría siendo? Una frecuencia absoluta. Eso es una frecuencia absoluta. Mosca con eso. Y es muy importante que estemos pendientes. ¿Por qué? Porque cuando me dicen que está acumulado, significa que está, ¿qué cosa? Concentrados única y exclusivamente allí. ¿Ok? Ahora, si nos vamos para acá, en este caso, ¿a qué vendría siendo esta F4 que tenemos acá? Esta F4 sí sería igual a qué cosa, como la F4 sí es una F mayúscula, sería una frecuencia acumulada. ¿Esa sí sería igual a qué? A F1 minúscula, F2 minúscula, F3 minúscula y F4 minúscula. ¿Sí? ¿Lo ven? Voy a darle ingreso a las personas que faltan. Gracias por la observación. Lo que pasa es que aquí con esta computadora aquí a veces uno se medio distrae un poquito y bueno, pero es bueno que estén pendientes. Déjenme meterme por aquí. ¿Dónde es que yo veo aquí a los muchachos que faltan por... Aquí están participantes. Ah, hay una persona que falta. Ise Vázquez. Chévere. Déjenme volver entonces acá. ¿Dónde me quedé? Aquí. Perfecto. Bien, entonces vamos ahora con el cuarto caso. El cuarto caso, el total de datos acumulados. Bueno, vamos a estar ahora mucho más pendientes. El total de datos acumulados hasta la tercera clase equivale al doble del total de datos acumulados en la clase anterior. Fíjense que aquí no me están dando ningún número concreto, simplemente me están diciendo una relación. ¿Qué ecuación debo escribir yo ahí? Profe, una pregunta. Sí, escucho. O sea, ahí podríamos decir
que estaríamos hablando de F mayúscula 3, F mayúscula 3, ¿por qué? Por esta palabra, ¿verdad? porque está acumulado y eso sería igual a F1 más F2 más F3. F1 ¿No? más F2 más F3, correcto, va muy bien. ¿Y qué más coloco? ¿Eso es igual a qué? Eso es igual a F mayúscula 4. ¿F Y mayúscula a 4 su o F vez, mayúscula 3? F mayúscula 3, disculpe. Ok, está bien, Y está bien. eso a su vez, vamos a decir que es igual Ajá. a 2 por F mayúscula 2. F mayúscula 2. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Eso también pudiéramos agarrar y decir que eso es igual a 2 veces. F1 más F2. Claro. Muy bien, las minúsculas. Listo. Muy bien. Aquí tenemos algunas relaciones ya para empezar a trabajar. Luego tenemos aquí la quinta. El 9% de los datos. Ajá, esta está buena. El 9% de los datos están repartidos solo en la primera y en la séptima clase. Ajá. Díganme ustedes, ¿cómo represento eso de manera algebraica? El 9% de los datos. Profe, sería H minúscula 1 más H minúscula 7 es igual a 0.9. H minúscula 1 más H minúscula 7, ¿no? Igual a, ¿cuánto? A 0,09. 0.09. Menos mal, porque 0.9, hay que estar muy pendiente de estas cositas, porque esto puede ser concha, aunque parece mentira, pero esto a veces los estudiantes, en vez de interpretar esto como 0.09, a veces lo interpretan como 0.9, y eso es fatal, porque 0.9 significa 90%. En cambio, 0.09 es el 9%. ¿De acuerdo? Excelente. Ahí no serían las mayúsculas, no sé, o sea, para aclarar todo, o sea, ¿no serían H mayúsculas o por qué serían H minúsculas? Ahí en esa ecuación. A ver, si fuera la mayúscula, ¿cómo lo escribirías? Si fuera la mayúscula, ¿cómo escribirías eso? No sé, lo que pasa es que tengo esa duda, ¿por qué sería, o sea, no lo veo ahí, o sea, ¿por Acuérdate qué H? algo. Okay. Bueno, parte de lo siguiente. Te están diciendo que el 9% de los datos están repartidos solo en la primera y en la séptima clase. Entonces, las mayúsculas, las H mayúsculas. Ah, claro, no son acumulados, ¿cierto, profe? Exacto, ahí no estoy acumulando nada. Simplemente me están diciendo que están repartidos, que la suma del porcentaje o de la proporción de datos en una clase y en otra clase representa ese total de proporción. Más nada. Ya está. Las H mayúsculas, Sí. para que podamos hablar de una H mayúscula, tiene que ser que sean clases consecutivas, ¿sí? Clases consecutivas desde la primera hasta donde llegue. Pero aquí en este caso no tenemos mayor información. Fíjense todo lo que podemos nosotros jugar con todas las fórmulas y las premisas que trabajamos en la clase pasada. Veamos la sexta parte. Ajá. El 84% de los datos están acumulados hasta la quinta clase. Esa es una papita pelada. ¿Qué escribo allí? H mayúscula. Correcto. H mayúscula, ¿cuál? La cuarta, ¿no? A quinta. Esa es H5. ¿Y H5 viene siendo igual a qué? A 0.84. Que a su vez, ese H5. H1, H2. Exactamente. H1 minúscula más H2 minúscula más, me aburrí de escribir, más H quinta, ¿no? H quinta. ¿De acuerdo? Listo. Sí, Profe, tengo una duda. Adelante. ¿Siempre vamos a colocar igual al porcentaje o no deberíamos colocar que fuese igual a 420? Que bueno, 420 sería el 84%. Bueno, aquí también tenemos otra información, porque cuando nos dicen porcentaje,
están haciendo referencia a un valor de H, bien sea acumulado o individual, ¿cierto? Pero aquí también podemos extraer información. Por ejemplo, ¿qué otra información podemos extraer de acá? Podemos multiplicar 0.84 por 500 y tenemos FI mayúscula. F5, perdón, mayúscula. ¿Cuánto da 0.84 por 500, por favor? 420. 420. 420, y ese viene siendo F5, ¿verdad? Mayúscula, sí. F mayúscula. Ok, sí. entonces realmente mi pregunta era, entonces esa cantidad de datos, o sea, ese porcentaje que va a representar esa cantidad de datos, lo vamos a almacenar en la F mayúscula, pero el porcentaje en sí es lo que va a representar la H mayúscula. O sea, el Bueno. 0.84 sería la H y el 420 la F. Bueno, fíjate, en general, todo lo que sea número entero, todo lo que sea número entero, ¿ok? Es un dato que corresponde a las F, bien sea F mayúsculas o F minúsculas. La diferencia va a estar en que si esa F, si hace referencia a un número acumulado, que se acumula en tantas clases, ¿ok? Desde la primera clase hasta la clase iésima, ¿verdad? Entonces es una F mayúscula. Si es un número entero, ¿ok? Un número entero, pero que corresponde a una única clase o a clases distintas que no estén acumuladas entre sí, sino que estén repartidas, ¿verdad? Por ejemplo, 200 datos están repartidos en la clase 2 y la clase 4, por decir algo, y no es acumulativo, es decir, no es consecutiva la clase, ¿sí? Entonces hace referencia a F minúsculas, ¿correcto? Ahora, por otro lado, si en vez de ser un número entero, es un número fraccional, es un número entre 0 y 1, es un porcentaje, ¿verdad? Una proporción, entonces eso va a corresponder a algún tipo de H, a las H's, bien sea la H mayúscula o la H minúscula. Las H minúsculas hacen referencia de manera análoga a porcentajes individuales de clases. O, por ejemplo, como en el caso de el caso, ¿cuál fue el que nos vimos? El 9%, el caso 5, en el que de repente tenemos cierto porcentaje distribuido en una clase X y una clase Y, que no son consecutivas entre sí. ¿Ve? Entonces ahí podemos nosotros hablar de H minúscula. Pero si son clases consecutivas a partir de la primera clase hasta la iésima clase, entonces ahí sí estamos hablando de una H mayúsculas, porque son acumuladas. Claro, como es en este caso, que están acumulados hasta la quinta clase del 84, ya entiendo. Correcto. Pero esta clase está siendo grabada, ¿verdad? Por si acaso. Por supuesto. Todo esto se está grabando, ¿ok? Gracias. Bien, entonces por aquí creo que ya aquí tenemos toda la información suficiente de este lado, ¿verdad? Vamos ahora con la séptima parte. Vamos a ver qué nos dice esto. Ajá, este es muy divertido, este enunciado. El percentil 96. El percentil 96 coincide con el límite superior de la sexta clase. Ajá. El percentil, ¿eso es un valor en X o es un valor en el eje horizontal o en el eje vertical del histograma de frecuencias? En el eje horizontal. En el eje horizontal. Quiere decir que es un valor de X, es un valor que puede inclusive coincidir con alguno de los 500 datos que están allí, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ese percentil, vamos a escribirlo, percentil, la notación sería con un número entre 0 y 1, percentil 0.96, así es como se representan. Todos ven ese numerito, ¿verdad? Eso va a ser igual a ¿qué? Eso va a ser igual a un valor que corresponde, ¿ok? A una ¿qué? A una frecuencia acumulada, pero sería una frecuencia acumulada absoluta o relativa. Eso sería un valor de F o un valor de H. Fíjense lo que podemos deducir de aquí. 0.96. ¿A qué corresponde? ¿A una H o a una F? H6. ¿Una H mayúscula o una H minúscula? Mayúscula. Perfecto. ¿Lo ven? Para eso es que nos sirve el percentil. Nos da información de que la frecuencia relativa acumulada
hasta la sexta clase es igual a 0,96, ¿correcto? ¿Y qué pasa si nosotros multiplicamos esa H6 por 500? Tenemos entonces, dígame por favor. 480. Exactamente. Y eso sí sería la F mayúscula 6, me imagino, ¿verdad? Muy bien, correcto. ¿Cuánto es que da el número, por favor? 480. 480. Y eso es igual a F mayúscula 6. Y fíjense algo. Podemos hallar, por ejemplo, el valor de F7 minúscula, F minúscula 7. Sí podemos, porque sería el restante del porcentaje que queda, porque solamente quedaría una clase, creo. Ajá, Es 20. La diferencia. es 20, ¿verdad? Fíjense que nosotros podemos plantear las siguientes ecuaciones. Primero, podemos agarrar y escribir con toda confianza que F mayúscula 7, ¿verdad? ¿Es igual a quién? ¿A qué es igual F mayúscula 7? A N. ¿Y a qué es igual N? A 500. ¿Cierto? También Y podemos F agarrar y decir minúscula sería entonces. el 20, ¿no? Ajá, muy bien. F minúscula 7, ¿a qué es igual? A F mayúscula 7 menos F mayúscula 6. Y eso nos da 20. ¿Ven cómo podemos jugar con las ecuaciones? Ya estamos extrayendo más información de utilidad acá. ¿Qué otra cosa nos dijeron? Fíjense que por aquí, vamos a dejar esto aquí a la vista, ¿verdad? Y vamos a regresarnos aquí a esto. El 9% de los datos están repartidos solo en la primera y en la séptima clase. Ajá. Vamos a, entonces, fíjense, no sé si ya intuyen por dónde voy. ¿Qué pasa si yo multiplico ese 0,09 por 500? ¿Cuánto me da eso? 25. ¿Y eso a qué es igual? F es 45. 45, ¿verdad? Ok. ¿Y eso a qué es igual? A la misma H, a las mismas H1 y A H7 las o a otra mismas, cosa. Sí, a las A H H o a F. mayúsculas. H. H. Estoy No, multiplicando por F1 a 500. AF minúscula, perdón. F1 más F7, ¿cierto? Entonces, fíjense qué tenemos por aquí, señores. F1 más F7 es igual a 45, ¿verdad? Y aquí acabamos de sería decir... cuestión de despejar porque ya tenemos F7. Exactamente. Bueno, vamos a completarlo. Ay. Sabemos entonces que F minúscula 1 más F minúscula 7 es igual a 45. Por lo tanto, F7, ¿cuánto vale? 20, ¿no? Sí. Ven cómo van saliendo los numeritos, ¿no? Y luego, por último, me dicen que la desviación intercuartílica. Ajá. ¿Qué es la desviación intercuartílica, señores? ¿Quién se sabe esa fórmula? Esa fue una de las últimas que vimos por allí. No sé, ¿no sería la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1? Suena a eso, ¿verdad? Vamos a anotarlo. Cuartil 3 menos cuartil 1, ¿verdad? Eso sería igual Sí. entonces a 4.6 segundos. Muy bien. Los cuartiles, ¿dónde yo los veo? ¿En el eje vertical o en el eje horizontal de la, ¿cómo se llama esto? Del histograma. En el eje horizontal. Correcto. ¿Por qué? Porque son también números. Inclusive puede pasar que alguno de esos cuartiles algún dato de esos 500 que nos hacen referencia sea un cuartil. ¿Qué es el tercer cuartil? ¿A qué es igual el tercer cuartil? 0,75. Al percentil. 0,75. 0,75. Y entonces eso nos está haciendo referencia a qué? A una frecuencia acumulada, ¿verdad? Pero sería una H o una F. H.
Una H. H mayúscula, ¿no es? Pero nosotros no sabemos, es desconocido. Vamos a ver si lo puedo expresar así, porque que estoy un poquito improvisando. Hay una frecuencia que no sabemos a qué clase pertenece, ¿ok? O si está en el límite de alguno de los intervalos de clase, pero lo que sea que se esté acumulando representa el 75% de los datos. ¿Se entiende eso? Ahora, para poder saber hasta qué dato llega, porque no conocemos cuál es el valor del percentil, ni sabemos si coincide con el límite superior o inferior de algún intervalo de clase, para poder deducir esto tenemos que recurrir a la interpolación lineal. ¿Ok? Hay que aplicar interpolación lineal. De forma análoga, Q1 también viene siendo un percentil, en este caso un percentil también desconocido, percentil 0.25, corresponde a una frecuencia relativa acumulada que también desconocemos. Vamos a copiarlo y pegarlo. Pero que corresponde al 25% de los datos acumulados. Por supuesto, estos cuartiles los vamos a nosotros a deducir mediante interpolaciones lineales. ¿Ok? Por supuesto, eso va a ir saliendo progresivamente. Bien, entonces fíjense que esta es toda la información hasta el momento. Ahora, con todo esto ya deducido, vamos a proceder entonces a hacer los siguientes cálculos. Yo por aquí tengo una presentación en PowerPoint donde se aprecia el desarrollo del ejercicio. ¿De acuerdo? Si ya tomaron nota, buenísimo. Vamos entonces a pasar a la lámina. De todas maneras, yo este video lo voy a subir y por supuesto la presentación también la voy a pasar en PDF para que esté disponible en módulo 7. Me quedan menos de 4 minutos, 3 minutos 56. Vamos a salirnos de esta sala y pasar a la siguiente videoconferencia para entonces continuar con el resto de la explicación. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Bueno, nos vemos en breves instantes, ¿ok? Vamos a salirnos un momentico.